Muy buenas amigos, aquí estoy con otro viernes de denuncia. Hace unos días la dictadura cubana dio por terminada la tarea ordenamiento y, y como siempre miente. Dice que no cumplió todos sus objetivos. Realmente no cumplió ninguno y lo que hizo fue hundir al país en una inflación que ya se veía venir, ya estaba caminando, pero lo hundió a cifras sin precedentes, a cifras insospechadas. Ese es el único resultado que ha traído la tarea ordenamiento, con toda la fanfarria que las acompañó, todas las explicaciones del señor Marino Murillo. Hundió aún más al cubano de a pie en la miseria. Ese es el resultado real de esa tarea ordenamiento que tantas barbaridades sobre ella dijo Canel, tantas de sus tonterías y de sus payasadas. Y bueno, hay que tener en cuenta, porque bueno, vamos a hablar del ministro Gil o del Gil ministro, del informe que rindió a la Asamblea Nacional y los resultados de su ministerio o del país en este 2023 y lo que se espera. No sé cómo manejan ellos la cifra con la mentira y la manipulación para crear falsas esperanzas de que se va a crecer, pero por eso estoy dándole algunas cosas antes, previas de lo que vino sucediendo con relación a Cuba desde el punto de vista económico y una información que brinda el periódico vamos a ver, estoy buscando acá la información. El periódico Diario de Cuba dice que, vamos acá, ¿dónde está? Que hace unos días el Consejo de Estado aprobó una reforma de ley del presupuesto de 2023 que implica aumentar el déficit fiscal en más de un 44%. Esto viene sucediendo año tras año, se incrementa el déficit fiscal, esta vez lo elevan a un 44%, eso representa 98.000 millones de pesos, unos 4.080 millones de dólares al cambio oficial. Si vamos a la realidad, representa mucho más, ¿no? Y esto representa, según Diario de Cuba, un 15% del Producto Interno Cubano. O sea, ¿cómo vamos a recuperar ese déficit fiscal? ¿Cuál será ahora la proyección en números para el año que viene del PIB? Como siempre, manipulan, engañan y, como dije, crean falsas esperanzas con algunas de las cosas que aquí dicen. En realidad, el informe no dice todo lo que debe decir. Se habla muy poco de las inversiones hoteleras, de los resultados que han dado esas inversiones hoteleras. No se habla nada, por supuesto, del gasto del gobierno. ¿Cuánto dentro de ese déficit fiscal que van a tener viene dado por los gastos del gobierno, por los viajes del turista Díaz Canel? De eso no se habla. No se habla mucho de la construcción de viviendas, cómo se manejó, qué dinero se dedicó a la construcción de viviendas, que sigue siendo uno de los problemas más críticos de Cuba. En Cuba hay desde el punto de vista económico, hay serios problemas. El problema de la hambruna que está viviendo el pueblo, hay hambruna en Cuba, la gente se acuesta y se levanta con hambre. El problema de la vivienda, son dos problemas acuciantes y que se agudizan aún más día tras día y que esta gente no son capaces de resolver, ni lo van a resolver mientras estén ellos ahí. Cuba tiene que deshacerse
de este régimen, de este gobierno. Y otras de las cosas, de las carencias y de los problemas que enfrenta el pueblo cubano es el unipartidismo y la represión contra aquellos que se le enfrentan. Hace unos días Díaz-Canel dijo que iban a aplicar todo el peso de la ley contra los contrarrevolucionarios. Sigue aplicando este término a pesar de que la revolución dejó de ser desde el mismo triunfo y se convirtió en una tiranía sangrienta. Y ustedes dirán, sangrienta, sí, ustedes saquen los fusilados, los que fueron ametrallados o hundidos en el mar, los que perecieron en la travesía del Golfo. Saquen esas cuentas y lo verán. Cuántos miles de fusilados no hubo. Cuántos miles de ametrallados no se han producido en todos estos años. Cuánta gente ha perdido la vida porque se le hundió la embarcación, porque lo provocó el régimen chocando contra ellos, ametrallándolos o tirándoles sacos desde helicóptero. Esa cifra es de miles de cubanos. Son los 4 problemas más acuciantes. La libertad en sentido general en Cuba. Y entonces, bueno, vamos a ver algunos de los resultados que plantea este hombre. Dice que la contracción es de hasta un 2%. O sea, habían planificado un 3% de crecimiento y lo que van a tener es un 2% de estancamiento, de retroceso económico, una contracción. O sea, si usted dice 3 menos 2% da un 5% por debajo de lo planificado y cayó. Cuando ellos se atreven a dar estos números, señores, es porque la cosa es mucho más grave, es peor. Ellos nunca hablan con la verdad y menos en estos momentos porque temen ese estallido social que en cualquier momento nos va a sorprender a todos. Crítica, muy crítica la situación en Cuba de la familia cubana. Y entonces, bueno, ahí tiene una contracción de un 2%. Y vamos a hablar de 2 aspectos acá. Ellos dicen, ¿no?, que de un total de 4.840 millones de dólares planificados en la exportación, solo se cumplieron 9.070 millones. Lo que, miles de millones, porque esto está dado en miles de millones, lo que representa un 92% de lo planificado. No obstante, no sé cómo, si en Cuba se produce menos, se exporta menos, hay un déficit en toda la producción en general en el país, cómo ellos planifican que van a aumentar las exportaciones para este año, ¿no? Van a, según ellos, a exportar 9.700 y tantos millones, miles de millones de dólares. Va a ser la exportación y uno dice, ¿de dónde sacan estos números? ¿Cómo ellos hacen este arte de magia que de un año en desastre, que sigue en desastre, van a proyectar una mejor exportación el año que viene? ¿Dónde están esas cifras? ¿Cómo la manejan? ¿Quién dice eso? Pero se lo están diciendo para que el pueblo, como siempre, diga, no, pero este año que viene va a ser mejor, como ha dicho siempre Díaz-Canel, y de año en año los resultados son peores. Una de las cosas que más dinero le reporta a la dictadura en estos momentos es el turismo. De 3,5 millones de turistas que planificaron, yo no sé cómo ellos, vuelvo lo mismo, cómo sacan estos números, en base a que si el turismo en Cuba cada día es peor, es turismo de una sola vuelta, es un turismo de mala calidad en general. Habían planificado 3,5 millones de visitantes y solo fueron 2 millones y tanto, o sea, un 43% menos de lo que habían pensado.
aunque sí, como dice el Diario de Cuba, mejoraron en un 50% con relación al año anterior, pero lejos del 2019, donde se recibían casi 4 millones y medio, 5 millones de turistas. Recibieron 2 millones. O sea, un 50% menos de lo que se recibía en el 2019 cuando el país estaba funcionando. O sea, recibiendo un turismo un poco más elevado. Son muchos los factores, pero tiene que ver la calidad del turismo en Cuba. La situación que existe en Cuba. El turista no solo viene a estar en un hotel, viene a pasear, viene a caminar, viene a compartir. Y en Cuba es una locura. Para un turista, usted sale y dónde se toma un refresco de calidad, dónde come. Usted quiere llegar, no sé, a Vieja Linda, a uno de los repartos más pobres de la capital. Pero usted quiere llegar ahí, puede tomarse un refresco, no lo tiene. Y si lo tiene es de muy mala calidad. O sea, eso tiene que ver también con el turista, que ve los desastres, ve lo feo que existe en la capital cubana. Y entonces, bueno, hacen estas planificaciones de 3 millones y medio. Entonces dicen que para este año 2024, una planificación piensan recibir 3.100.000 visitantes para crecer en un 27%. O sea, de 2 millones y un poco, van a subir 1 millón de turistas. ¿Cómo es posible que ellos planifiquen este número de recibir 3.100.000 turistas para el 2024? ¿Qué se ha hecho en Cuba para atraer más turistas? Y como dije, todo va a peor. La producción, la infraestructura, todo va a peor. ¿Cómo usted va a pensar que a Cuba van a venir más turistas? Y voy a aclarar algo. ¿Tiene que ver? No tiene que ver mucho con lo que sucedió en el 20 y el 21. Pasó el 2022 y pasó el 2023. Y vuelvo a poner el ejemplo de Dominicana, que recibía 7 millones con el turista, más o menos, estoy hablando en números redondos. Con la pandemia le bajó a 2 y tantos. Pero ya en el 2021 empezó a subir y en el 2022 estaba casi en los 5 o 6 millones de turistas. Me imagino que en este año 2023 Dominicana esté a los niveles de antes de la pandemia. Sin embargo, Cuba no llega ni a la mitad de lo que recibía antes de la pandemia. Me van a hablar del bloqueo porque Alejandro Gil habló del bloqueo que con saña, no. Pero el bloqueo no impide que ustedes hagan una planificación. Si usted va, y lo he dicho en otras ocasiones, si usted va a planificar algo, tiene que contar con los pros y con los contras. Y en base a ello hacer la planificación. Si usted hace una planificación teniendo en cuenta el embargo, ustedes le dicen bloqueo del embargo, es porque analizaron en cuánto puede perjudicar eso al país. Y sin embargo lo incumple. Pasa con la zafra azucarera, pasa con todos los planes que elaboran, porque la idea es darle al pueblo una idea de que se va a mejorar para el año que viene. El año que viene, y vamos para 65 años esperando el año que viene, que nunca va a llegar mientras exista el Partido Comunista, el unipartidismo, la propiedad, la empresa estatal socialista. Mientras exista el socialismo, mientras esté el Partido Comunista en el poder, las cosas van a seguir yendo a peor. No me hablen más del bloqueo, planifiquen contando lo que deben afectar el embargo, el bloqueo, como quiera que le llamen. Ahí están los resultados. Y es en todo. Salvo excepciones, a lo mejor se exporta un poco más de pescado, un poco más de tabaco, que nada representa para la economía del país y sobre todo para la mesa y el bolsillo del cubano. Triste, muy triste, la despedida de este año para millones de cubanos sin poderse comer un pedacito de carne de puerco
su frijol negro o su con gris, su yuca con mojo, su ensalada. Millones de cubanos no van a poder disfrutar de eso, que ha sido una tradición de siempre del cubano. Es increíble. Y no estoy hablando de la manzana, de la uva, de la tradición de las 12 uvas a las 12 de la noche. No, estoy hablando de lo fundamental, de la comida criolla cubana típica del 31 de diciembre. Los cubanos van a tener que experimentar, si acaso con pollo, si acaso con el picadillo indecente, la masa esa que dieron, o pasarse el 31 en su casa durmiendo, tomando agua con azúcar y comiendo arroz con boniato, si pueden. Y de tomar, ¿para qué vamos a hablar? Esperemos que este 2024 traiga por fin la democracia, la libertad y la independencia real del cubano, del Partido Comunista de Cuba y del socialismo. Un saludo a todos. Hasta la próxima.